La única es, si hay posibilidades, pues decir que vamos a estar es a través de la página de Encuentros por la Historia de Facebook, pues por el ataque que hemos sufrido y que pues ya no vamos a estar por ese enlace, pero que nos pueden seguir a través pues de ya de la página oficial del grupo, que ahí sí Por ya no vamos a supuesto, tener problemas. por supuesto. Les estoy ahorita avisando Sí, sí, por sí. aquí por WhatsApp. Listo, bueno. Listo, ya voy. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan. La tarde de hoy tuvimos un pequeño lío de conectividad, algún problema quizás aislado a nosotros. Eh, Estaremos haciendo la transmisión, retornando la transmisión vía Facebook. Por tanto, nos gustaría comentarles a ustedes las nuevas reglas de juego. En primera instancia, vamos a recibir los comentarios de los participantes, las preguntas que tengan los participantes vía mensaje en el post en vivo que estamos realizando en este momento para realizar el debate con el doctor Pollux. Doctor, nuevamente nos excusamos por la dificultad acaecida y bienvenido a la nueva sala. Muchísimas gracias. Es comprensible que sucedan ese tipo de cosas en tiempos de pandemia, en tiempos de conectividad tan complicada. Suelen más bien ser motivantes para hablar todavía con más ahínco, con más ímpetu sobre la historia y sobre todo sobre historia de la educación, que es lo que yo pretendo. Yo quiero agradecer expresamente a la Universidad del Valle, al Departamento de Historia y al Grupo YEPE por haber aceptado mi propuesta, una propuesta de investigación que, digamos, es bastante reciente porque se publicó hace poco un artículo que alude al tema de hoy, al tema de las antigüedades mexicanas. En un momento explicaré por qué. Y de alguna manera, esto proviene de una inquietud que yo como profesor de historia de la educación pretendo desarrollar. Agradezco también a mis maestros, de los cuales han influido mucho en mí, eh, también a mis profesores colegas del Colegio de Pedagogía, acá en la Universidad Nacional Autónoma de México y también de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y por supuesto a los alumnos, sin los cuales pues definitivamente yo no estaría aquí. Pero bueno, voy a comenzar a compartir la presentación. Para ello voy a proceder. Tengo la presentación en PowerPoint y en este momento voy a compartir. ¿Se alcanza a ver la presentación? Perfecto. Muy bien, pues entonces vamos a proceder. Eh, Reiteramos el título de esta presentación, Las antigüedades mexicanas como pensamiento historiográfico educativo y su relevancia en la enseñanza de la historia de la educación. Yo ya llevo aproximadamente 9 años impartiendo esta asignatura en
en el espacio público y en el espacio privado, en universidades públicas, en la UNAM, en la FES Aragón, y también en otras universidades particulares, y en ellas he encontrado diferentes razones para poder compartir el gusto por la historia de la educación, sobre todo historia de la educación en México, del cual yo tengo algunas preguntas que realizar para quienes nos están viendo en otros horizontes, en otras latitudes de América Latina, incluso de España, por si nos están viendo también por allá. Mi inquietud es básicamente por la enseñanza de la educación como una materia, justo como la historia de la educación, sobre todo la historia de la educación en México, en carreras de pedagogía, yo tengo o de algunas ciencias preguntas de que la educación, realizar o de para quienes nos estudios de la están viendo educación, porque tenemos también en otros horizontes, que, en otras latitudes no sé si eso de suceda América en Latina, otros países incluso de latinoamericanos, España, por si nos están o viendo de también España por allá. también. Al menos en el caso de Mi México, inquietud es básicamente por hay carreras la enseñanza distintas. Hay de una la carrera que educación se como imparte una en las materia, justo universidades, como que la es la de historia de la pedagogía, educación, pero también la se historia de la imparten educación otras en que México, son ciencias de la educación. yo Hay tengo ocasiones en que los algunas estudios más bien se hacen o en de educación, de la o educación, bien porque en tenemos alguna también especialidad, que por ejemplo, latitudes, licenciatura no sé si en de América educación Latina, infantil, incluso o en de sociología de la España, por si nos están educación, viendo también por o allí. en, Al menos en el caso otras de con mi otra inquietud es perspectiva, básicamente como por la liderazgo, enseñanza de la carreras, educación dirección como escolar, en las materia, universidades, que es la de la pero educación. digamos que en las licenciaturas de pedagogía y sociología hay estudios de la educación, sinceramente es una constante la materia de historia de la educación. Y bueno, yo tengo aquí dos grandes antecedentes. El primero es que hace un año tuve el gusto de asistir a las segundas jornadas latinoamericanas organizadas por la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires en educación, y una de las materias de historia de mis intereses era buscar al profesor Gonzalo de Amézola, autor del texto de su historia. Y en este texto, digamos que la tesis inicial era de que el propio profesor Amézola afirmaba que había una disociación entre la historia enseñada por los profesores y la historia elaborada por los investigadores. Esta disociación a mí me pareció muy reveladora la forma en cómo estudiaba el profesor Amézola, porque este primer capítulo dedicado a la historia de la enseñanza de la historia argentina me pareció maravilloso. Y a partir de allí, pues tuve la intención de estudiar, de investigar la enseñanza de la historia de la educación en México. Y esto, aunque está limitado, digamos, en un primer momento a México, se podría extender a otros países latinoamericanos, sobre todo preguntando si en los estudios de licenciatura en ciencias de la educación, en pedagogía, o en algunos otros estudios en educación por parte de América Latina, ver si se enseña historia de la educación y sobre todo si se enseña el pasado educativo previo a la llegada de, en este caso, de los españoles en territorios colonizados por la corona española, o en el caso de Brasil. Eso sería interesante conocer si se enseña el pasado educativo indígena, pero indígena antiguo. Tenemos bueno, yo tengo una inspiración muy interesante en el filósofo argentino Arturo Andrés Roig, quien en su vastísima producción historiográfica, él como historiador de las ideas, proponía incluso utilizar el término Abya Yala como referencia para ampliar el pensamiento latinoamericano e incluir a aquellos sectores que habían sido despojados, erradicados del proyecto civilizatorio, y por supuesto que esto puede suceder también. Habrá ocasiones, y esto sería motivo para hacer otras investigaciones, si en la historia de la educación enseñada en otros países latinoamericanos se parte solamente desde la creación de los estados-nación para acá, y a lo mejor se ignora, se olvida el pasado educativo indígena antiguo. Por ello es que es mi intención hablar sobre cómo es que se recupera, cómo es que se estudia en México la historia de la educación, y sobre todo en un primer momento, que es el de
la educación mesoamericana. Como dijera el doctor Miguel León Portilla, un historiador mexicano que recientemente falleció, pero cuyo texto, Visión de los Vencidos, es uno de los más leídos en el mundo. Igual muchos de ustedes tienen referencia de él. Él afirmaba que además de estas 4 civilizaciones originarias, Mesopotamia, Egipto, China y la civilización del Indo, deberíamos contar otras 2, que es la de Mesoamérica y la de los incas en Sudamérica. Me encantaría a mí conocer si acaso en Perú, por ejemplo, en estos estudios de pedagogía o de ciencias de la educación, la materia de historia de la educación incluye el pasado educativo inca, lo cual sería interesante. Pero vamos a entrar en materia. Y es que la materia de historia de la educación en los planes de estudio de pedagogía y educación en México tiene diferentes fuentes, diferentes formas de abordarlo. Generalmente se utilizan textos como los que están viéndolos ustedes, la historia de las ideas pedagógicas de Moacir Gadotti, muy conocido. El otro que es, digamos, de mayor divulgación, la historia de la pedagogía de Nicola Bagnano y Aldo Bisalberghi, y hay algunos materiales que, por ejemplo, en Colombia tienen mucha presencia, por ejemplo, el de Pedagogía e Historia de la doctora Olga Zuluaga, sin duda un gran impulso a la historia de la educación, sobre todo por la idea de práctica pedagógica, muy, muy, muy interesante porque el énfasis está en la historicidad, en esta conciencia de que la interpretación o las imágenes que tenemos sobre el pasado cambian, no son estáticas. Por ende, la enseñanza no podría seguir siendo la misma. Y para ello, digo un poco a manera de experiencia, es que los profesores de historia de la educación en México, hablando de educación mesoamericana, generalmente tienden, si les preguntaran ustedes a los estudiosos de acá de México, cuáles son las instituciones o las escuelas aztecas o mexicas, dirían casi mecánicamente Tepochcali y Calmecac. Y la interpretación seguramente iría acompañada con juicios como el Tepochcali era una escuela para pobres y el Calmecac era una escuela para ricos. Podemos nosotros avisorar el anacronismo presente en algunas de estas afirmaciones, puesto que me he percatado que al momento de impartir esta materia de historia de la educación mexicana, las fuentes suelen ser grandes ausentes en el proceso didáctico, en la enseñanza de la historia de la educación. Por ello es que esta historia de la educación considero que es importante historizarla o historiarla. Al respecto, han habido intentos muy contados, muy escuetos, pero interesantes. Uno de ellos es a partir del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y tenemos ahí que historiadores y también incluso pedagogas como la doctora María Esther Aguirre, que ella trabaja en un instituto de investigaciones en la UNAM, o también de la doctora Susana Quintanilla, que ella forma parte del CINVESTAB, un centro de investigación en el Instituto Politécnico Nacional. Ellas comenzaron a hacer una historia de cómo se conformó la historiografía de la educación en México. Y para ello indican que, pues, a partir de la década de los 40, incluso unas décadas antes, el campo de la historiografía de la educación en México comenzó a consolidarse. Por supuesto, porque comenzaron a tener condiciones institucionales como la creación de centros de investigación, como espacios, becas, espacios editoriales, en donde, junto a las cátedras, por supuesto, cátedras de historia de la educación, en los que se comenzó a dar sus primeros pasos el campo historiográfico de la educación en México. Sin embargo, yo tengo ahí una duda, que es si antes de este punto de inflexión, la década de los 40 o los 30, pudo haber ideas que pudieron haberse utilizado por parte de estos fundadores del campo historiográfico educativo. Y para ello, pues es necesario, considero interesante, ampliar el horizonte de investigación
en el que aquí retomo una categoría interesante, que es la de pensar históricamente, a partir del doctor Sebastián Pla, quien también es investigador en la UNAM y quien, si no me recuerdo, también se presentó aquí en la Universidad del Valle por parte de invitación de IEPE. Y yo me preguntaría, porque pues su interés de él es la enseñanza de la historia a nivel bachillerato, traer esta pregunta para la enseñanza universitaria. ¿Para qué enseñar historia de la educación? Sería el primer punto de partida. Y es que es probable que maestros que enseñen la misma clase de historia de la educación año tras año se hayan estancado o pretendan enseñar el tiempo linealmente, el tiempo educativo linealmente. Eso explicaría por qué casi mecánicamente cualquier mexicano que haya asistido a la primaria o a la secundaria o a la preparatoria o a la misma universidad diga casi por antonomasia la educación mexica o azteca tenía dos instituciones, el Tepochcali y el Calmecac. Y es lo que yo mismo he corroborado en mis clases, porque cuando yo les pregunto a mis estudiantes cuál ha sido su contacto con la historia, generalmente dicen que es una historia aburrida, generalmente son profesoras de las cuales pues francamente no quisieran acordarse por lo terrible que es para ellos, lo que terrible para ellos que fueron estas clases, esta historia enseñada. Por supuesto, esto se entiende porque se enseñó la historia de forma lineal, se enseñó también con lo que conocemos en México como la historia de bronce o los peligros de enseñar la historia oficial. Considero, pues, que enseñar historia de la educación debe de tener consciente la noción de poder, el poder de la memoria, como lo dijera el historiador mexicano Enrique Florescano. Y es que si se enseña historia de la educación mecánicamente, eso tiene una función que políticamente nosotros podemos traducir a que no se quiere que se conozca, que se indague el pasado educativo mesoamericano, novohispano y el mexicano propiamente. Por ello, me interesa saber qué lugar tiene en la formación de estos estudiosos de la educación esta materia, puesto que es algo peculiar. No tenemos en México, no sé si sucede en otras universidades iberoamericanas, pero al menos en México no existe ni una sola cátedra para historiadores de la pedagogía. Más bien hay para historiadores de la educación y hacen una muy buena labor. Pero la historia de la pedagogía, esta suele no apoyarse tanto. Y tenemos aquí, digamos, una primera hipótesis. No tenemos condiciones materiales ni epistemológicas para impulsar la investigación y la docencia, en este caso, de la historia de la educación. Por ello, este pensar histórico-educativo no puede verse como un privilegio, sino más bien debe compartirse, debe evitar la sobreespecialización y debe de atender problemas educativos específicos, como el de la desmemoria. Hay tres figuras que personalmente considero yo, identifico, que están en contra de que se enseñe reflexivamente la historia de la educación. La primera es la que tenemos en México, no sé si en el resto de Iberoamérica, autoridades educativas que francamente desconocen el devenir educativo y pedagógico, no conocen, no tienen una noción sobre cómo se han implementado, por ejemplo, las reformas educativas, cuál es el movimiento histórico de las ideas. Estas autoridades educativas, al carecer no solamente de estudios pedagógicos, sino de interés mínimo por la historia de la educación, pues hace que las políticas educativas suelan implementarse de una manera ahistórica. Ese es un primer elemento. El segundo sería que tenemos figuras públicas, en este caso, figuras neoliberales de la educación neoliberal, empresarios interesados en dar su versión de la historia de la educación para poder justificar una reforma educativa neoliberal.
Pongo el ejemplo yo de Mexicanos Primero. Ahí tenemos que el capítulo 3 de uno de sus documentos sobre la escuela que queremos, refiriéndose a ellos, a su grupo, ahí tenemos que este capítulo 3 hace una breve historia sobre lo que ellos llaman la transformación educativa de México, justificando que todavía el neoliberalismo sería un modelo a elegir, a justificarse, a implementarse. Y esta segunda figura también me parece que hay un gran desconocimiento de la historia de la educación. Y la tercera sería de que hay ocasionalmente en las universidades que esta materia es impartida por profesionales que no les interesa tampoco la historia de la educación. Y es una situación paradójica, porque el vínculo docencia e investigación está franca, bueno, no existe, imparten los mismos conocimientos de forma memorística, repetitiva, monolítica, y por eso es que es la intención de esta pregunta de ¿para qué enseñar historia de la educación? Básicamente como una forma crítica, como una forma de resistencia, como una manera también de enfatizar que necesitamos impulsar la investigación histórico-educativa en México y en Iberoamérica. Por ello, tengo otra pregunta, es, ¿quiénes han sido entonces los antiguos historiadores de la educación en México? Puesto que los modernos los conocemos, al menos los tenemos más o menos identificados. Yo haría la pregunta extensiva a Iberoamérica. ¿Quiénes han sido estos antiguos historiadores de la educación? Tengo en mente, por ejemplo, a Amanda Labarca en Chile, historia de la enseñanza en Chile, si no me recuerdo, en los 30 del siglo XX. Eh, Podríamos mencionar acaso a Lorenzo Luzuriaga, que era un pedagogo español del cual yo sigo muy atentamente en mis cursos y que llegado a Argentina implementó un proyecto editorial sin antecedentes como tal y que todavía faltaría recuperar, que es la biblioteca pedagógica dentro de la editorial Losada, en el que se propuso editar, traducir, comentar y difundir textos clásicos para la pedagogía y la educación, y muchos de ellos hacen alusiones a la historia de la educación. Por ejemplo, Historia de la Pedagogía de Guillermo Dilthey o Willem Dilthey. Es interesante cómo es que nosotros desde América Latina, desde Iberoamérica, necesitamos recuperar la investigación histórica sobre la educación. Y por ello nos preguntamos también, me pregunto también, ¿qué experiencias tuvieron estos antiguos historiadores de la educación en caso de que hayan existido? Yo pienso que sí. ¿Y qué experiencias tuvieron y a qué reflexiones llegaron? Retomo aquí un juicio interesantísimo de parte del historiador mexicano, en paz descanse, Álvaro Matute, quien decía que a partir de 1940 se profesionalizó y se institucionalizó la historia como profesión. De manera que a través de instituciones como la Casa de España, que después fue a conformar el Colegio de México, y en universidades como la UNAM, se implementó la formación de historiadores de profesión. Básicamente, se consiguieron las condiciones, que fueron tres: tener saberes sustentados epistemológicamente, a partir de una producción muy rigurosa en la que los investigadores transterrados, estoy pensando aquí en los intelectuales que fueron exiliados de España a raíz del franquismo, que llegaron a México, se integraron a la cultura mexicana y dejaron una honda huella bellísima en la cultura mexicana. Y muchos de ellos, historiadores o traductores de obras históricas, vinieron a ser maestros de estas primeras generaciones formadas a partir de los 40. Así se conformó un grupo de especialistas que ya tenían una identidad profesional más o menos delimitada o que comenzó a construirse formalmente. Y para ello se tenían también instituciones y espacios propicios para la formación de docentes e investigadores. Y en ello no solamente cuentan las escuelas o los centros de investigación, sino también la creación de archivos como el Archivo General de la Nación que tenemos en México, o archivos que tienen las universidades como el Archivo Histórico de la UNAM. Yo me pregunto si los historiadores de la educación tenemos en este consenso dado por Matute el mismo origen. Y
Recordemos que la noción de memoria, como dijera el historiador italiano Enzo Traverso, juega un papel muy interesante en la conformación de las sociedades, puesto que la memoria apuesta por una intencionalidad política y por una obligación ética. Esto que ya también discutía Paul Ricoeur en La memoria, la historia y el olvido, de que nosotros tenemos ante la historia una característica ética, que es la de sacar del olvido y dar justicia, impartir justicia para aquellos que han sido relegados de la historia. Por ello, es interesante aquí hacer extensiva la invitación, en este caso, no solamente a los historiadores de la educación, sino también a todos los interesados en realizar investigaciones histórico-educativas, a que nos preocupemos por la escritura de la historia, puesto que recuperando los 4 objetivos de uno de los textos del doctor Prats sobre didáctica, estas notas para una didáctica renovadora, uno de ellos era el de el interés por la historia, por el pasado, por supuesto que sí, que nos permite acceder a una conciencia sobre lo presente, pero también es interesante que uno como profesor en campo histórico pueda enseñar a los estudiantes que la historia se ha registrado de diferentes maneras, que hay diferentes interpretaciones. Incluso hay un tercer nivel analítico en el que es también interesante saber cómo se construyeron ciertos discursos históricos, puesto que no es lo mismo la historia construida por un positivista, por un historicista o por un marxista en estos llamados paradigmas fundadores, o más recientemente con las tendencias historiográficas contemporáneas que a grandes rasgos podemos resumir en 3: la historia de las mujeres, la historia oral y la historia que utiliza también recursos iconográficos como la fotografía o el cine. En gran medida, esta nueva historia en la que podemos identificar aquí a historiadores muy importantes, muy interesantes como Marc Bloch y la Escuela de los Anales, la forma en cómo se ha impulsado una nueva historia. Y a mí me gustaría que se hablara de una nueva historia de la educación, por supuesto, sin olvidar el legado que heredamos de parte de los antiguos historiadores de la educación. Por ello, es importante hacerse la pregunta. Digamos que una de las lecturas que más me han permitido a mí como profesor de historia de la educación situarme en el contexto es la filosofía latinoamericana, del cual yo le agradezco al doctor Mario Magallón, especialista en estudios latinoamericanos, quien haya abogado siempre por la pregunta de si existió un pensamiento historiográfico. Por supuesto que esta pregunta ya está muy trabajada. Recordemos que al menos y latinoamericana, como el propio Antonio Caso, Samuel Ramos, Leopoldo Sea, o el propio José Gauss con el Seminario de Pensamiento en Lengua Española. Pero creo que esta pregunta, si la existencia de un pensamiento historiográfico educativo mexicano, creo que no se ha hecho. Y me parecería que pudiéramos aquí encontrar una línea de investigación o diversas líneas de investigación, recuperando en parte lo que la historiadora y pedagoga mexicana Susana Quintanilla nos dijera en uno de los textos publicados por parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en donde la doctora Susana Quintanilla afirma que el campo historiográfico educativo en México es un campo muy débil en comparación de otros, pensando en el campo didáctico, pensando en la educación intercultural, pensando también en, por ejemplo, la filosofía de la educación. Hay campos de investigación educativa muy poco abordados y la historiografía de la educación es uno de ellos. Por eso es que incluso recientemente ellas afirman que la historiografía de la educación en México ha venido a menos, perdiendo relevancia, perdiendo apoyo, perdiendo, por supuesto, también financiamiento, que lo cual es necesario para sostener becas, para sostener centros de investigación. Y recordemos que un país que no apoya la ciencia, que no apoya la historia, que no apoya la investigación, pues básicamente está relegado a, eh, al atraso, tanto que tanto nos cuesta a las repúblicas
americanas, estas dolorosas repúblicas americanas, como dijera el gran José Martí. Y es que la doctora Susana Quintanilla afirma que estos modernos historiadores de la educación en México heredaron de historiadores empíricos como Alberto Bremons, Isidro Castillo, Luis Chávez Orozco, Luis G. Monzón y otros. Entonces, aquí me parece que mi pregunta de si existió un pensamiento historiográfico educativo mexicano, cobra fuerza y puede aplicarse. Entonces, para ello también recupero otro juicio desarrollado por la historiadora y normalista Belinda Arteaga, en donde ella afirma que no solamente fueron historiadores mexicanos empíricos, sino que también estos historiadores españoles que vinieron a México y que algunos de ellos hasta adquirieron la nacionalidad mexicana, también son parte importante de esta historia de la historiografía en México. Y ella señalaría a José María Iglesias, a Silvio Zavala, que es mexicano, a Luis González y González, que también es mexicano, y a Edmundo Gorman, que también es mexicano. Pero es importante aquí entonces señalar que dentro de la universidad pudo haberse encontrado un espacio de formación de antiguos historiadores de la educación en México, que no sea los grandes paradigmas historiográficos del marxismo, del historicismo y del positivismo, creo yo que es posible encontrarlo más allá del siglo XIX. Por ello, es que yo considero un primer esquema para todos aquellos que nos pudiera interesar esta historia de la historiografía de la educación en México. Y propongo un objeto, las antigüedades mexicanas. Durante mi labor como profesor de historia de la educación, básicamente historia de la educación en México, me encanta, me fascina la educación mesoamericana, la educación mexica. Y me causa también mucho interés ver cómo se recuperó en México, mejor dicho, en los inicios de la Nueva España, este pasado educativo que se le llamó antiguo, como si ya estuviera totalmente superado. De manera que podemos aquí dar un primer concepto de antigüedades mexicanas, y es que fue el conjunto de restos arqueológicos, es decir, materiales, de un pasado cultural que se recuperó por diferentes vías. Muchos de estos restos arqueológicos fueron a dar a colecciones, fueron a dar a anticuarios. Estoy pensando, por ejemplo, en Lord Kingsbrook, quien en 1830 editaba códices relacionados con la cultura mexica. Estos restos, algunos de ellos, después fueron a ser parte de museos como el Museo Nacional Mexicano, que después fue parte del hoy Castillo de Chapultepec, este Museo Nacional de Historia. Y es que estas colecciones de antigüedades mexicanas tienen también testimonios de cómo se ha educado, cómo se educaron los llamados antiguos mexicanos. Y una de las propuestas que yo tengo aquí para compartirles es el de la historicidad de las antigüedades mexicanas. Insisto, si a los mexicanos nos preguntan cuáles eran las escuelas en donde se educaban los aztecas, casi mecánicamente diríamos Tepochcali y Calmecac. Tepochcali para los pobres, Calmecac para los ricos. Pero eso es una muestra, insistimos, del pensamiento lineal, el pensamiento que se reproduce memorísticamente, prácticamente sin reflexión. Entonces, este es, digamos, para mí una invitación para los estudiantes, para también abierta para Iberoamérica, de que incluso el pasado educativo antiguo, mesoamericano o inca, por ejemplo, si consideramos otra civilización originaria, pudo haber cambiado con el tiempo, porque se van acumulando y también se van desgastando interpretaciones que nosotros tenemos sobre este pasado educativo. Y yo propongo dividir esta investigación mía en tres momentos. Un primero que es de formación, otro que es el de la primera recepción y otro que es el de la segunda recepción. En el caso de, he también querido
utilizar una categoría que es de mi invención, que es la de utilizar prehistoria disciplinar. En documentos escritos por la doctora Susana Quintanilla y otros investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, ellos hacen una historia de la historiografía de la educación. Y yo considero que atrás, antes de esa historia, pudiera encontrarse una prehistoria. Y esta prehistoria, creo, no se ha estudiado, no se ha considerado y pudiera también ser extensiva para otros países, para otras tradiciones historiográficas. Y es que esta prehistoria, yo he tomado aquí, digamos, el modelo que el gran historiador y historiador de las ideas y medievalista argentino, José Luis Romero, utilizó en su gran texto la Edad Media, que es de una temprana prehistoria, alta prehistoria y baja prehistoria. Él refiriéndose a una temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media. Pero yo he querido entonces recuperar esta división tripartita para poder tener un esquema de interpretación histórica. Lo primero es que este pasado educativo indígena se pudo haber filtrado en estos restos arqueológicos, en estos códices, en estos textos de cronistas, en donde se recuperó también cómo educaban los antiguos mexicanos. Y aquí por antiguos mexicanos nos referimos a los mesoamericanos que vivían en el centro de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Y bueno, nosotros podemos encontrarnos aquí con que diría el investigador, el historiador mexicano ya mencionado, Álvaro Matute, quien él dio un curso de historia de la escritura de la historia en México, sirviéndose, por supuesto, del pensamiento de José Gauss, notas sobre la historiografía, en donde él decía que una era la historia, lo que sucedió, la realidad histórica. Otra es la historia de la historia, es decir, otro es el registro de lo que sucedió. Otra es la historia de la historia de la historia. El estudio riguroso, crítico, analítico de cómo se registró la historia. Y yo quisiera traer esto también para una investigación sobre la historia de la educación en México, en donde, por supuesto, una cosa es cómo se educaron los antiguos mexicanos. Otra cosa es lo que se registró. Y otra muy diferente es cómo es que se tramaron diferentes discursos, diferentes interpretaciones. Por supuesto que todas pueden haber compartido una temporalidad más o menos definida. Aquí lo ponemos 1570, 1597, en el que estos frailes franciscanos, incluso tenemos la presencia de un médico, Francisco Hernández, en el texto Antigüedades de la Nueva España, en donde algunos de los capítulos lo dedica a hablar sobre educación antigua, y ellos se refieren a la educación azteca o mexica. Regresando a la participación de Álvaro Matute en este curso de Historia de la Escritura de la Historia en México, él afirma que lo que hoy conocemos como historiador, había una versión antigua, que era la del tlacuilo. Y el tlacuilo, que es una palabra náhuatl, era el hacedor de códices, el dueño de el conocimiento histórico, como dijera también Miguel León Portilla. Estos tlacuilos se encargaban de pintar, de representar el tiempo mesoamericano, incluyendo los anales u orígenes del pueblo azteca, pero también en estos códices que elaboraron ellos se filtraban interpretaciones sobre el pasado educativo. Y es gracias a estos testimonios de los cuales nosotros podemos acercarnos a la educación mesoamericana. Decía Álvaro Matute que esto iba de acompañado por parte del Tlamatini, del cual Bernardino de Sahagún decía eran filósofos. Cuenta una anécdota muy, muy bonita, Miguel León Portilla contaba una anécdota, que es que cuando él quería hacer el doctorado en filosofía en la UNAM, a mediados del siglo XX, él encontró una gran resistencia para hacer su tesis. Y es que el entonces director de la Facultad de Filosofía y Letras pensaba que los indios no tenían pensamiento.
Y esto me parece no solamente uno de los momentos más interesantes del eurocentrismo en América Latina, sino que el propio León Portilla convenció al director de que su tesis podía llevarse a cabo, de que su investigación podía llevarse a cabo, y así fue. Tanto así que su tesis doctoral, La filosofía náhuatl interpretada desde sus fuentes, constituyó a la elaboración, o más bien dicho, a la visibilización de una filosofía mesoamericana. Y la figura central eran justamente los tlamatinime, en el que tlamatini es sabio. Y estos sabios o filósofos hacían filosofía, digamos, a la manera de la poesía. Y ellos, por supuesto, que estaban involucrados en la educación náhuatl, puesto que la educación náhuatl se impartía oralmente, a través de la oralidad, a través de discursos orales, como lo vemos en esta diapositiva. De manera que estos discursos se transmitían en lo que nosotros llamamos actualmente huehuetlatoli, o la palabra de los antiguos. Y es que los ancianos eran figuras educadoras del pasado mesoamericano. Eran ellos los grandes educadores. Y estos consejos que fueron pasados, digamos, de Quetzalcóatl, esta deidad muy importante, a la serpiente emplumada, quien León Portilla diría es el gran humanista mesoamericano. Él educó a los primeros hombres verdaderos, hombres y mujeres, y después estos educaron a los abuelos a los padres y los padres a los hijos, mostrando también que había una continuidad educativa en cuanto a su legado cultural. Álvaro Matute, en este curso de historia sobre la escritura de la historia en México, toma la tesis de Miguel León Portilla, que ya hemos mencionado, y por eso es que Miguel León Portilla hablaba de un México antiguo, porque así se habían referido los primeros historiadores novohispanos. Ellos decían que este México antiguo se ubicaba geográficamente en el Valle de México y que estos tlacuilos habían tenido una conciencia histórica, como lo probaban, dice León Portilla, sus códices y sus tradiciones. De manera que lo mexicano tiene también su historicidad. México antiguo tiene su historicidad. Por ello, es que podemos encontrar aquí unas primeras fuentes sobre el pasado educativo mesoamericano. Y yo identifico aquí algunas, como la de el franciscano Fray Bernardino de Sahagún, maravilloso, quien por cierto se le considera uno de los precursores de la antropología, de la actual antropología. Y es que la labor de Fray Bernardino de Sahagún fue muy interesante en la fundación de una escuela llamada en Santa Cruz Tlatelolco, en el que era para formar nobles indígenas, pero ya adaptados a un orden colonial. De esta manera podemos nosotros advertir que las antigüedades mexicanas tenían un propósito fundamental: proporcionar conocimiento a la corona española para dominarlos mejor. Conociéndolos, conociendo sus costumbres, conociendo sus orígenes, conociendo su organización política, podían ellos someterlos de mejor manera al orden colonial que pretendían establecer tras la caída, por supuesto, de México Tenochtitlan. Pero esta fuente, Historia General de las Cosas de la Nueva España, que pretendía en un primer momento dar información sobre los conquistados, también generaba dudas respecto a cómo interpretar, cómo entender entonces a esta cultura antigua. Hay momentos en los que podemos notar la duda de Sahagún sobre si estos conquistados eran verdaderamente una cultura nunca antes vista y cómo debían introducirse al Nuevo Mundo. Y me imagino que la duda era compartida, por ejemplo, también con Francisco Hernández de Toledo, quien tomó esta primera fuente e hizo el texto, ya mencionado, Antigüedades de la Nueva España. Este médico real, un aristotélico fantástico, fue también protagonista de la primera expedición científica en estos territorios nuevos para Europa. También tenemos otra fuente muy, muy interesante, que es la de Fray Diego Durán,
un español que vino, digamos, de muy niño, 5 o 6 años, al antiguo México, en una ciudad llamada Texcoco, y convivió durante su infancia y adolescencia con indios nobles, aprendió náhuatl, igual que Sagún, por supuesto, y cuando ya fue orden, ya se ordenó el fraile, escribió una historia de las Indias de Nueva España e islas de la Tierra Firme. Y este es uno de los textos que yo utilizo más como profesor de historia de la educación, porque me permite derribar el juicio lineal y memorístico de que solamente hubo dos escuelas, el Tepozcali y el Calmeca. Además, me encanta porque nosotros solemos pensar que la escuela en los antiguos mexicanos o en los mexicas era un producto arquitectónico, es decir, 4 paredes y había un maestro y alumnos. Y estamos aquí nosotros siendo testigos de cómo estamos virtiendo nuestros anacronismos, virtiendo conceptos antiguos, contemporáneos, mejor dicho, a la antigüedad. Esto ya lo había trabajado, por ejemplo, el historiador marxista Wenceslao Roses, algunas consideraciones sobre el mundo antiguo, y él decía que este vicio se llama el modernismo. Pensar que nuestras categorías las podemos trasladar al pasado, a otras temporalidades. Y sucede exactamente lo mismo. Como profesor de historia de la educación, he sido yo testigo de cómo nosotros solemos llevar nuestras concepciones, por ejemplo, la de escuela, la de plan de estudios, la de currículum, que algunos trabajan también, la de pedagogo, la de maestro, a temporalidades antiguas. Y lo que me encanta de la historia de la educación antigua es que nos permite conocer otros mundos, pluralidades. Otra fuente que yo también consulto y de la cual utilizamos constantemente en mis cursos de historia de la educación es la historia natural y moral de las Indias, del jesuita José de Acosta. Y aquí me encanta porque hubo sacerdotes que incluso querían interpretar a los antiguos mesoamericanos como si fueran las 2 tribus perdidas de Israel. Esto es algo interesante, porque incluso quisieron encontrar parecidos como la circuncisión y la quisieron justificar con la Biblia, ¿no? Esto nos habla también de otro reencuentro con la historia, por supuesto que sí. Y es que por la historia de la educación es que me gustaría seguir hablando. Tenemos otra fuente, la historia eclesiástica indiana de Jerónimo de Mendieta, en donde recoge también estos huehuetlatoli o discursos antiguos, palabra antigua. Y son de varios tipos, que le dan los padres varones a los varones hijos, o las madres a las hijas, o los caciques, o sea, los gobernantes a los hijos o a las hijas. Por ello, notamos que hay una pluralidad de fuentes, como lo vemos en esta diapositiva. Y me imagino que es una obligación para estudiantes, docentes e investigadores en historia de la educación ser conscientes de que estas primeras fuentes las necesitamos retomar, las necesitamos reeditar, las necesitamos volver a comentar. Por ejemplo, tenemos una que ha sido muy citada, muy trabajada a lo largo de los diferentes trabajos de historia de la educación en México, que es el Códice Mendocino, quien fue, por supuesto, mandado a hacer por el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, y de ahí que tenga el nombre de Códice Mendocino. En este códice, a partir de la lámina 58 a la 72, podemos nosotros tener testimonios magníficos, por supuesto, atravesados por el mundo occidental, puesto que a través de estos primeros españoles, de estos novohispanos, es que se realizaron estos textos, pero el Códice Mendocino fue pintado, fue representado por tlacuilos, estos pintores que León Portilla llama historiadores. Podemos tener escenas de la vida cotidiana en el Códice Mendocino, podemos ver que ahí se les daba la alimentación, tortillas, podemos incluso tener lo que en pedagogía llamamos un aprendizaje graduado, es decir, a los niños recién nacidos se les daba un discurso, la partera le daba un discurso, notamos cómo también hay una cosmovisión distinta a la que nosotros tenemos en la actualidad y que la educación comienza desde la infancia. Y conforme va creciendo los niños, conforme van creciendo las niñas, van adquiriendo
hábitos, van también adquiriendo responsabilidades. Y ahí tenemos pues que este códice mendocino es un testimonio muy interesante, que por cierto se encuentra digitalizado y al alcance de prácticamente cualquier persona. Si ustedes ponen en internet códice mendocino, les va a aparecer una digitalización completa, bellísima, por parte de arqueólogos e historiadores mexicanos. El códice mendocino también nos habla de estas instituciones, una de ellas el Calmecac, que estaba, digamos, patrocinada o cuya figura máxima era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, el máximo educador del pasado mesoamericano, quien tenía, digamos, sus propios sacerdotes. Por supuesto, advertimos aquí que en las fuentes, en estas primeras fuentes, hay una presencia del lenguaje occidental brutal, así como sucede con el Popol Vuh, que fue hecho a partir del siglo XVI y en donde se dice que hay similitudes entre los dioses mesoamericanos y las figuras de Jesucristo y de la Virgen María. Algo parecido también sucede en estos códices, de manera que no podemos nosotros encontrar una versión, digamos, pura o al menos previa al siglo XVI sobre el pasado educativo mesoamericano. Y esto sucede porque dentro del Calmecac, que por cierto se le llama templo, también se conocen a los sacerdotes, que por cierto fueron llamados en este texto alfaquí, que ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, Tlamacasque, que es, digamos, había una institución dentro de esta institución llamada Tlamacascali, que digamos es una casa en donde se formaban a estos sacerdotes de Quetzalcóatl dedicados a cosas que hoy llamaríamos filosofía, poesía, historia, astronomía, matemáticas, y que nosotros podemos tener entonces en estas figuras educadoras llamadas Tlamacasque, que por cierto, este texto, este códice mendocino, tuvo la peculiaridad de haber tenido dos tipos de comentarios, uno enfrente, es decir, junto a las figuras, y otro detrás del códice. En la primera, los nombres daban cuenta de lo que los dibujos eran. Si estaba el dibujo en este caso del Calmecac, se escribió ahí el nombre de Calmecac. Pero si la figura educadora tenía también su nombre, se le ponía el nombre de esta figura, como el de Tlamacasque o Alfaquí. Y Alfaquí era más bien un sabio musulmán. Notemos aquí también cómo es que la interpretación de la historia de la educación ha sido distinta, ha sido plural. Quien anotó este texto creía que los aztecas o los mexicas equivalían a la cultura musulmana, que por supuesto habían recientemente conquistado a finales del siglo XV y principios todavía del siglo XVI, la corona española. Estas fuentes que, digamos, se filtraron a través de las llamadas antigüedades mexicanas, tuvieron lo que yo llamo, una primera recepción en eruditos, porque después se prohibió totalmente estudiar el pasado indígena. En un primer momento se aceptó que se evangelizara en la lengua nativa, en el náhuatl o en el otomí, que es otra lengua. Pero después se prohibió porque se decía que se difuminaba el dogma y que lo ideal era entonces evangelizar en castellano. Por esto es que se prohibió conocer el pasado mesoamericano. No obstante, hubo quienes no acataban esta orden y se atrevieron rebeldemente a estudiar casi clandestinamente el pasado indígena. Y dentro de estas obras puedo yo identificar una de ellas, Paraíso Occidental, una historia del gran Carlos de Sigüenza y Góngora, quien se decía familiar del poeta de Góngora, y también Carlos de Sigüenza y Góngora era un amigo cercano de Sor Juana Inés de la Cruz, del cual ustedes seguramente tienen alguna noción. Este erudito Carlos de Sigüenza y Góngora escribió varios textos sobre la historia de los antiguos mexicanos. Uno de ellos era Paraíso Occidental, en donde Carlos de Sigüenza, como era un gran conocedor de la historia de Roma, aquí mencionando a Tito Livio, creador, por supuesto, del texto llamado así, se le ocurrió mezclar, digamos, barrocamente, que un convento como el de Jesús María aceptara indias nobles, sacerdotisas que iban también a esta institución llamada Calmecac.
Pero aquí lo interesante de Carlos de Sigüenza es que fusiona dos versiones históricas. Una, la de la historia de Roma de Tito Livio, y otra, la de un historiador llamado Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, quien se decía tataranieto de Nezahualcóyotl, que era un antiguo gobernante texcocano, de Texcoco. Por ello es que dice que estas sacerdotisas que iban al Calmecac eran vestales, y vestales, para quienes hemos leído el texto de Historia de Roma, son importantes para dar cuenta de los orígenes de Roma, de una civilización. Esto es algo muy bonito porque no hemos no hemos ahora no le hemos dado el énfasis, no hemos estudiado el pasado educativo femenino tampoco. La educación de las mujeres ha pasado casi desapercibida en muchos libros de historia de la educación, en muchas cátedras de historia de la educación, y es preciso recuperarlo. Una segunda fuente, siguiendo esta línea de eruditos especializados o interesados en el pasado mesoamericano, tenemos a José de Guiara y Eguren, que más bien su contexto fue diferente, porque se le ocurrió decir por ahí a un letrado de España, el de Anne Martí, que en la Nueva España las universidades que habían, pues francamente no tenían ningún valor, que cualquiera podía tener título y que los eruditos que estaban allí, pues no, en realidad no significaba cultura, que para quien quisiera estudiar verdaderamente filosofía, retórica, teología, las universidades europeas eran las únicas y las válidas. Eguiara Yeguren, en un texto llamado Biblioteca Mexicana, mostró el peligro de aceptar acríticamente este juicio. Y él mostró en Biblioteca Mexicana, a través de sus prólogos, o también llamados anteloquia, que estas instituciones educativas mexicas podían equivaler a las universidades europeas. Desde luego, aquí podríamos nosotros avisorar tal vez algo de anacronismo por parte de nuestros eruditos novohispanos, pero la analogía es interesante. El Calmecac era para los aztecas lo que las universidades como la de Salamanca eran para los españoles. Y vean cómo nosotros allí tenemos que la historia de la educación de los antiguos mexicanos nos da cuenta de un prejuicio que todavía tenemos a la fecha muy introyectado, que es el del eurocentrismo, que también sufrió otro letrado mexicano, Francisco Javier Clavijero, jesuita, que a él más bien le tocó la expulsión en 1767 de los jesuitas y que fueron mandados a Italia, y que en Italia se atrevieron a estudiar su pasado inmediato. Y por eso andaban por ahí circulando en Europa las visiones históricas de dos personajes interesantes, Buffon y Pau, los cuales afirmaban que en lo que conocemos como México o Nuevo Mundo, habían figuras como el de Moctezuma, quienes se decían llegar montados sobre elefantes a sus templos. Decía Francisco Javier Clavijero en esta historia antigua, eso sí es mentir en dimensiones monumentales. Pensar que los aztecas tenían elefantes era hacer juicios históricos inexactos. Y yo me imagino que fueron también presas las demás civilizaciones originarias en la antigua América Latina. Pero en el caso de Francisco Javier Clavijero, dentro de esta historia antigua de México, dedica su capítulo 7 para hablar de la educación. Y pienso que también hay una influencia ahí de Platón, de la República de Platón, porque la conexión entre educación, política y Estado está muy presente. Dice Francisco Javier Clavijero que los mexicanos, los antiguos mexicanos, fueron una gran civilización porque tuvieron una gran educación, pensando en estas instituciones educativas. Otro texto dentro de lo que llamo una primera recepción de antigüedades mexicanas corresponde de parte de Carlos María de Bustamante, quien recuperó la historia de un jesuita llamado Mariano Beitia dentro de una historia de Texcoco. Vean cómo este es un suceso
muy complejo. Es un político mexicano del siglo XIX que retoma una historia de un jesuita del siglo XVIII y que a su vez toma testimonios del siglo XVII y XVI. Interesantísimo, porque estas fuentes, insistimos, nos dan cuenta de la historicidad del pasado educativo indígena. Tenemos ahí Paraíso Occidental, tenemos en el centro Biblioteca Mexicana y tenemos a la derecha Historia Antigua de México. Hablando más de Bustamante, Bustamante fue un abogado, un historiador, un periodista y un político mexicano que él difundió una visión de la historia, digamos, en pro de los indígenas, pero como buen liberal le interesaba más el indio muerto y no el indio vivo. Y esta es una constante también en la historiografía liberal latinoamericana, ensalzar un pasado glorioso, pero las políticas no obedecen a aminorar, a combatir la desigualdad o la exclusión de sectores indígenas. Es el caso de Bustamante, quien él, en su faceta como historiador, digamos empíricamente, se escribió, editó, difundió obras como la de Texcoco en los últimos tiempos de sus antiguos reyes. Y es que decía, por ejemplo, Bustamante, he aquí, en esta obra, las bases de la educación mexicana. A esta nación y a esta nación se le ha llamado bárbara, haciendo un gran cuestionamiento, por supuesto, pero notamos el uso político de la historia, porque estos textos eran utilizados para justificar, para legitimar un gobierno de carácter liberal, federal, no centralista, no monarquista. Por ello es que me atrevo aquí ya a hablar de una segunda recepción a partir de 1826 y mediados del siglo XX, en donde tenemos que también historiadores y políticos mexicanos como Lucas Alamán les interesó el pasado indígena, pero sobre todo para negarlo. En su caso, Lucas Alamán prefiere darle importancia a la educación novohispana, porque piensa que lo liberal, como lo de Carlos Bustamante, daba pie a una república mexicana infundada, que no tenía ni pies ni cabeza. Gran crítico, por supuesto, Lucas Alamán, un político muy honesto. Pero hubo otra generación de historiadores liberales, como el caso de Ignacio Ramírez, quien él también le interesó la historia de la educación, digamos, no como campo, como lo conocemos hoy, porque caeríamos en un anacronismo, pero sí le interesó hablar, por ejemplo, de las llamadas antigüedades mexicanas, tanto así que él, como, digamos, equivalente a un ministro de educación, propuso la apertura de un museo de antigüedades mexicanas, en donde incluía, por supuesto, enseñar cómo se habían educado los antiguos mexicanos. Otro liberal muy interesante que nosotros pudiéramos considerar dentro de esta línea de investigación es Gabino Barreda, quien en sus obras como positivista publicó la Carta a Mariano Rivapalacio, en donde él decía que se tenía que estudiar la educación jesuita para poder proyectar una nueva educación. Por supuesto que él se refería a la educación de las élites. Y que sus mismos discípulos, como Luis Ruiz, también positivista, planteaban una primera historia de la educación en donde, a través de una visión lineal, en donde se postulaba, por ejemplo, una visión basada en la ley de los 3 estados o estadíos, el estado teocrático, el estado metafísico y el estado positivo. Y ellos, como liberales, pensaban que estaban ubicados en el último de los estadios. Por ello, es que también hubo una recepción incluso de estos códice mendocino, de estas fuentes en otros historiadores. Positivistas en un principio y que después fueron más llamándose a sí mismos positivistas espiritualistas, lo cual esto es algo muy interesante, como el caso de Ezequiel Chávez, quien en un principio hizo una obra de educación nacional, una historia de la educación, pero que después fue dando importancia a la educación evangelizadora. Por ejemplo, ya en un texto llamado Las 4 grandes crisis de la educación en México en 1943, él le reclamó al presidente entonces de México, Manuel Ávila Camacho, y al titular de la SEP,
que se apellidaba Béjar, quien por cierto él decía que hablaba de una educación del amor, una educación para la vida, pero le encantaba traer pistola en cinto. Ezequiel Chávez criticó la postura de la SEP, Secretaría de Educación Pública, y también del gobierno, y acusaba de que la división que habían ellos conseguido a través de la llamada educación laica hubiera sido un factor para que educadores como Fray Pedro de Gante no hubieran educado. Lo que criticaba más era la intolerancia. Y él pensaba que un país intolerante educaba intolerantemente y es los principios constitucionales conquistados a partir de 1917, que es, digamos, la constitución hoy vigente en México. Podemos tener aquí noción de estas obras, estos fragmentos, pedazos de historia de la educación que se encuentran en estas obras, en la de Alamán, en la de Ignacio Ramírez, en las de Gabino Barreda. Insisto, no son historias de la educación como tal, son fragmentos, son pedazos, son capítulos, pero que es preciso recuperar, porque también nos dan cuenta de qué lado, cuál era la función del antiguo historiador de la educación. Tenemos pues que el Tratado Elemental de Pedagogía, que incluye un apartado de Historia de la Educación en México, tenía una dedicación para Porfirio Díaz, presidente de México por más de 30 años. Entonces, nos damos cuenta de que hay una función social que es preciso regresar, reestudiar, mejor dicho, repensar, porque en estos textos, miren, notemos cómo es que se habla de los aprendizajes en el Calmecac, retomando los códices, el códice mendocino. Entonces, por eso yo considero interesante, ¿para qué se ha recuperado el pasado educativo mesoamericano? Tenemos, pues, que este texto de las 4 grandes crisis de la educación a través de los siglos es un reclamo histórico contra el gobierno que quiere erradicar, quiere evitar pensar históricamente y que no quiere que la educación histórica esté al alcance de los mexicanos y de las mexicanas. Por ello, es que yo he querido también recuperar la perspectiva de Francisco Larroyo, un filósofo y también latinoamericanista, quien él fundó el Colegio de Pedagogía, del cual yo trabajo, al cual yo pertenezco. Y él hizo un primer texto, que es la historia comparada de la educación en México, en donde su visión fue la oficial en las escuelas normales y en los primeros estudios de pedagogía en México que se impartieron, por supuesto, en la UNAM. En este primer texto, llamado Historia Comparada de la Educación en México, el propio Larroyo, como buen historicista, estudiaba, diferenciaba e identificaba ideales de ser humano a formar. Y por ello, entre mis conclusiones, diría que las antigüedades mexicanas son un objeto que, digamos, tuvieron una primera intencionalidad, que es el control de la llamada República de Indios, a diferencia de la República de Criollos, y que ha tenido múltiples facetas a lo largo de la historia. Una de ellas fue de contener una interpretación sobre la educación, y que sirvió para formar al pueblo mexica, que por cierto era para todos, pero habían diferentes interpretaciones. Unas eran para validar la dominación y otras eran para más bien valorar lo que de original tenía esta educación. Tuvo una primera recepción cuyo uso político fue para apoyar un incipiente nacionalismo y justificar, por supuesto, el mestizaje cultural, muchas veces desigual, pero en otras pocas muy productivo y muy original. Tenemos, pues, que desde un principio se ha estudiado el pasado educativo mesoamericano sin condiciones epistémicas ni materiales para estudiar el pasado educativo. Pero hubo un difuso legado de estas fuentes que se fueron acumulando y que también se fueron formando primeros estudios de estos primeros que nosotros pudiéramos llamar historiadores, desde luego no historiadores de profesión, porque como ya hemos indicado, la profesionalización de la historia es más, pertenece al siglo XX, pero podemos identificar algunas personas que se encargaron de registrar su interpretación del pasado y por eso les llamamos historiadores, que en este caso son historiadores novohispanos, como los ya mencionados, Carlos de Sigüenza,
Clavijero, Beitia, y ya del siglo XIX, Bustamante, Lucas Salamán, Ignacio Ramírez y Gabino Barreda. También podemos decir que uno de las corrientes historiográficas que recuperó estas antigüedades mexicanas fue el positivismo, quien sintetizó el pensamiento historiográfico educativo anterior, pero lo utilizó él como paradigma historiográfico para impulsar estudios, en este caso, de historia y de pedagogía. Por eso, para nuestros historiadores de la educación, las antigüedades mexicanas fueron un semillero de formación política. Tenía una intencionalidad muy interesante, sea, insistimos, para imponer una visión oficial, o sea, en mucha menor medida, para cuestionarla. Por ello, es que también podemos decir que, inspirados en la tesis de Álvaro Matute, hemos podido corroborar que existe un horizonte de tradición genuino de pensamiento historiográfico educativo mexicano, no estudiado, y que es necesario que nosotros, historiadores de la educación, mexicanos e iberoamericanos, cuestionemos los viejos consensos sobre la profesionalización del campo, que por supuesto pueden inhibir la exploración, y en este caso, ya hablando con nuestros estudiantes, para que también se animen a hacer investigaciones históricas, porque el pensamiento historiográfico educativo mexicano no es exclusivo de una época. Ha sido constantemente pensado, pero no nos hemos dado cuenta, ha sido invisibilizado. Siguiendo las tesis de estos historiadores mexicanos, valido la hipótesis de que existieron historiadores de la educación mesoamericanos, novohispanos y mexicanos, pero en un sentido amplio. Insistimos, no como profesión, no como profesionales, pero pensaron problemas educativos. Sería absurdo decir que nuestro campo estaba en esos tiempos, pero se han formado historias alrededor de objetos como el de las antigüedades mexicanas, en donde podemos considerar aquí no fuentes históricas prístinas, puras, porque así se les concibieron para darle sentido a un nacionalismo o a intereses hegemónicos. Hay que evitar, como profesores de historia de la educación, ser partícipes de la hegemonía. Hay que mostrar la historia de la educación, hay que enseñarla como un espacio de resistencia. ¿Fue exitosa o fue fracasada esta labor? Lo que nos muestran las antigüedades mexicanas es que este proyecto puede estar abierto a distintas interpretaciones, y la pluralidad es un elemento muy interesante que nosotros debemos de recuperar. Por ello, es que en torno a esta memoria de la historia de la educación es preciso asimilar y criticar todo intento de pensamiento de la historia de la educación hacia una finalidad. ¿Cuáles fueron los sujetos de esta historia de la educación? ¿Y hacia dónde va? ¿Cuál es el sentido de esta historia de la educación? Es una pregunta que nosotros podemos hacernos desde la filosofía de la historia. Desde Bustamante hasta Ezequiel Chávez, hemos visto que esta visión historiográfico-educativa ha estado recuperándose perspectivas educativas antiguas, como la de los jesuitas. Y a partir de ahí se ha dado, aunque sea incipientemente, un interés, que es la educación de la juventud, puesto que en el Calmecac asistían jóvenes. Y es que las reformas educativas tienen como uno de sus principales protagonistas a la juventud. Y si es que se va a imponer una reforma educativa, hay que tener mucho cuidado en la visión histórica de juventud que se impone, sea acríticamente o sea también propuesta por investigadores. Pero lo ideal es implementar análisis y críticas de este legado. Es necesario implementar otras investigaciones que refuten lo que esto tenga de refutable, que yo les vengo a mostrar, y que también confirmen si es que se puede extender a otros espacios iberoamericanos. Por ello, es importante historizar la función social de los profesores de historia de la educación y de los historiadores de la educación. Y con esto termino yo mi presentación y les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su nutrida presentación. Hemos encontrado en usted unos puntos de referencia en el debate que más o menos hemos propuesto dentro de los marcos de Encuentros por la Historia. Encontramos una valiosa y muy nutrida investigación.
queremos invitar a los participantes, que nos pueden ver en este momento por Facebook, que comenten allí si tienen alguna pregunta. Sin embargo, aquí por interno han llegado dos importantes preguntas que me gustaría transmitírselas en bloque y luego pasamos a ver cómo estamos, ¿vale? La primera del doctor Wilson Javier Ibagón. Dice, uno de los elementos claves para entender las limitantes señaladas en torno al lugar que ocupa la historia de la educación en los programas de formación de maestros, maestras, ha sido centrar la atención exclusivamente en las nociones de escuela y sistema escolar. ¿Hay en México experiencias curriculares que rompan con esta lógica? Y hay otra pregunta, según su opinión, aplicar la noción de escuela como categoría analítica para entender fenómenos educativos ubicados en tiempos y espacios que no están alineados con la modernidad europea, ¿es pertinente epistémica y metodológicamente? Sí, si gusta, ¿puedo proceder a responder ambas preguntas? Claro que sí. Por supuesto. La primera, muchísimas gracias por las preguntas. Respecto a utilizar las nociones de escuela y de sistema educativo, hay algunas investigaciones, sobre todo del grupo, por ejemplo, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, en donde se proponen historizarlas, puesto que hablar de una escuela, por ejemplo, en la Nueva España, pues suena francamente absurdo, porque en todo caso, las escuelas eran más bien espacios que no dependían de lo que nosotros conocemos así como un edificio, no había propiamente edificios escolares, se impartían en atrios y nosotros podemos identificar una escuela en la Nueva España porque en las cajas de estos ayuntamientos, de los ayuntamientos, pues cuando nosotros identificamos el salario destinado a un profesor, decimos, ahí había una escuela. Esta labor, pues, yo recomendaría el texto de Dorothy Tang, que se llama La educación ilustrada, si no me recuerdo, 1780, 1830, en el que ella misma cuestiona nuestra concepción de escuela en esta temporalidad, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Yo peculiarmente tengo un problema con la noción de sistema educativo y que la veo también que se utiliza constantemente en algunos historiadores de la educación y también en unos colegas pedagogos. El sistema educativo responde más bien a un interés del Estado-nación por normar la escolaridad, de manera que también es absurdo querer encontrar un sistema educativo en, por ejemplo, culturas no occidentales. Con esto no dudamos que haya una diversidad de espacios en los que se educó, que por supuesto van a estar en primer lugar la familia, en segundo lugar los llamados templos escuela, aunque hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque ya que nosotros hemos advertido que estas primeras interpretaciones historiográficas se contaminaron, digamos que transformaron el sentido del pasado mesoamericano, pues nosotros hay que también tener mucho cuidado y advertir, como se hace en la hermenéutica, que se puede utilizar la categoría escuela, sí, pero bajo la reserva de que tiene sus limitaciones. No es el concepto de escuela del cual nosotros estamos aludiendo al pasado mesoamericano, sino que más bien es una forma nosotros de encontrar un espacio, digamos, físico o no, pero en el que se encuentran maestros y estudiantes, donde hay contenidos a enseñar, donde hay también un ideal de ser humano a formar. Y por supuesto, se ve en la educación una función que es la de incorporar a nuevos miembros a la sociedad. Y por ello yo quisiera limitar el uso del sistema educativo nacional al siglo XIX para acá, puesto que en el caso de México, el sistema educativo nacional tiene su marco de referencia en la Constitución. Y antes de un artículo constitucional, digamos que es imposible porque no se encuentra un marco jurídico que unifique, que uniforme, mejor dicho, la escolarización. Y en segundo lugar, si se puede utilizar como categoría analítica, si es pertinente, sí es pertinente, escuela sí, sistema educativo no tanto, siempre y cuando tengamos nuestras limitaciones.
seamos conscientes de nuestras limitaciones conceptuales. Ahí está. Perfecto. Un estudiante, imagino suyo, Brandon López, hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que atraviesa la historia de la educación? Muy bien. Si gusta, ¿puedo contestarla también? Sí, claro. Ok. En cuanto a los principales retos, el primero, pudiera identificarlo, hay que hacer una reforma profunda de los programas, de los planes de estudio, de los programas de estudio de las carreras vinculadas con la educación, sea pedagogía, sea ciencias de la educación o sea educación en otros ámbitos. En el caso de México, hay una diferencia en que la pedagogía se enseña en universidades como la UNAM y se aprende también a ser profesor de educación básica en la primaria. A nivel primaria. Es decir, a estas escuelas se llaman escuelas normales. Tengo entendido que en algunos lugares de Latinoamérica se consideran pedagogos a los normalistas. Y digo, aquí, independientemente de decir, ustedes son los que deben diferenciar pedagogía y normal. No, 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 no. Hay que respetar que cada país tiene su propia tradición y a mí me parece más interesante comenzar a entablar un diálogo. Ese sería otro de los retos, estar abiertos a la internacionalización, como lo podemos ver en este espacio, del cual yo agradezco a la Universidad del Valle, al Departamento de Historia y al IEPE, porque nos permite colaborar en la internacionalización de la investigación en historia de la educación. En segundo lugar, digamos, derivado de esto, yo diría que hay que abrir cátedras para historiadores de la educación, historiadores de la pedagogía. Tenemos algunos espacios, pero insistimos, se están cerrando espacios y no sé, generalmente los estudiantes no suelen ser motivados por los profesores a realizar investigaciones históricas y en parte se entiende este temor. Y en tercer lugar, hay que organizar grupos de investigación de forma interdisciplinaria en donde pedagogos, normalistas, historiadores, sociólogos, politólogos participemos en el estudio del pasado educativo mexicano, latinoamericano, iberoamericano. Perfecto. Yo voy a tomarme el espacio, aprovechando la moderación, para hacerle algunas preguntas. Yo veo que metodológicamente usted atraviesa y recoge un sinnúmero de estructuras, formas de hacer historia e investigar. A mí me surge la pregunta si acaso usted tiene en cuenta la historia de lo intelectual, no la historia intelectual, sino de lo intelectual en sus investigaciones. Sí, a partir del profesor Mario Magallón, quien es historiador de las ideas, es que yo me considero un historiador de las ideas. He notado, por ejemplo, que hay interpretaciones de las tendencias historiográficas contemporáneas a qué son las historias de las ideas, qué es la historia de las ideas, qué es la historia intelectual. Pero si nosotros concebimos, por ejemplo, al estudio del pensamiento y de las redes conformadas para la distribución, digamos, del conocimiento histórico, pues eso es lo que, digamos, estoy entendiendo por historia de las ideas. Es probable que este concepto en otros lugares sea entendido como historia intelectual, pero yo considero que esta conexión de los pensadores con su contexto es muy importante, de manera que estos espacios de enseñanza de la historia de la educación me parece que son excelentes para poder ver cómo se difunde el conocimiento, porque hay estudiantes de las normales, por ejemplo, que vienen de estratos humildes, que son de escasos recursos y que cuando regresan a sus comunidades o regresaban a sus comunidades, el conocimiento histórico que tienen se debe a estos espacios, que generalmente son espacios públicos. En ese sentido, considero yo la historia de lo intelectual algo medular en cuanto a esta historia de las antigüedades mexicanas, porque todos los historiadores que he hablado hasta ahora provienen de la élite, son personas con poder, son personas vinculadas con políticos, y estos primeros estudios de historia en México, pues estuvieron muy vinculados con dar una visión
que justifique los intereses hegemónicos del Estado, o bien algunos que lo cuestionaban. Las redes, en la manera en cómo se fueron formando los historiadores de la educación, es también algo muy interesante porque fueron comentando publicaciones anteriores. Algunos hasta se hacían plagio, lo cual esto también da cuenta muy interesante de cómo es que la preocupación que nosotros tenemos por el aparato crítico o la erudición, como dijera el historiador argentino Roberto Pucci, hay instancias en el pasado en donde pues no se ponía tanta atención, es decir, se decía tomado del códice tal, pero no se decía ni de quién era, ni qué fuente tuvo, de dónde provino, qué problemas había para citar tal fuente. Eso se fue adquiriendo con el tiempo, de manera que la crítica historiográfica es un elemento muy importante para poder estudiar, comprender la historicidad de objetos como el de las antigüedades mexicanas. Y es justamente en las universidades, centros letrados y centros de investigación en donde la historia de la educación tuvo un espacio para poder diversificarse y también para poder imponerse. Perfecto, la profesora doctora Carolina Badía ha escrito varias preguntas en el chat al respecto. Le voy a leer el bloque de dos preguntas para que usted las retome y las conteste. En términos investigativos, ¿cuál es la actualidad de las investigaciones de la historia de la educación en México? Por otra parte, a ella le gustaría que ampliara la explicación y la valoración que hace sobre el colegio de Tlatelolco, por cuanto los franciscanos y Fray Bernardino de Sahagún marcaron un hito en el modelo de evangelización no hispana. Por supuesto. No sé si ya puedo cuestionar, contestar. Sí, señor. Perfecto. Dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa se hace regularmente cada 10 años lo que le llaman un estado del conocimiento. En estos estados del conocimiento están elaborados por historiadores de la educación, como los que ya había mencionado, Susana Quintanilla, María Esther Aguirre, en paz descanse, fue elaborado por la historiadora y antropóloga Luz Helena Galván, en paz descanse, y ellos comentan en el último estado del conocimiento que ha habido un retroceso, porque el campo historiográfico de la educación en México ha tenido un apoyo más limitado. Se han cerrado cátedras, se han cerrado investigaciones y también notamos, por ejemplo, yo noto que pocos estudiantes se interesan en hacer tesis sobre historia de la educación. Hace poco yo tomé un curso de historia de la educación con un historiador de la UNAM, el doctor Rafael Castañeda, y él como historiador comentaba a un curso que fue intencionalmente para historiadores, y lo que él decía: nosotros los historiadores necesitamos también incursionar en la historia de la educación, y por eso es que él daba herramientas como ir a los archivos, a la labor de archivo, dentro también de los archivos episcopales, porque también él se especializa en historia de la Nueva España. El registro de las visitas, por ejemplo, de los arzobispos a los pueblos, estudiar los pueblos de indios, que es otra también algo muy, muy, muy interesante que se hace. Yo vería que hay muy pocos espacios en México en donde los historiadores de la educación se pueden desenvolver. Es la Universidad Nacional Autónoma de México, otro, el Colegio de México, que tiene, por cierto, un centro muy interesante, el Centro de Estudios Históricos, en donde tenemos historiadores muy buenas, como la doctora Pilar Gonzalvo, quien ya lleva mucho tiempo trabajando historia de la vida cotidiana, muy interesante y muy bonito también por explorar. Tenemos también dentro de el CIESAS, que es un Centro de Investigación de Estudios Antropológicos y Sociales, también ahí se realiza etnografía, como se realiza también en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Investigaciones Avanzadas, en el CINVESTAB, en donde también tenemos otro círculo de interesados tanto en investigaciones de carácter etnográfico, como también lo que ellos llaman una historia de los intelectuales. Fíjese, hace poco ahorita que me preguntó
sobre lo intelectual, ellos también hacen algo muy, muy, muy interesante, que es estudiar la posición de los intelectuales a finales del siglo XIX y el siglo XX, pensando, por ejemplo, la labor de José Vasconcelos, quien como universitario creó la Secretaría de Educación Pública en México y a través de ahí un órgano para difundir, por supuesto, la ideología. Y respecto al Colegio de Santa Cruz Tlatelolco, por supuesto que sí. Yo cuando estoy en mis clases de historia de la educación, siempre les digo a los jóvenes que por un momento Santa Cruz Tlatelolco fue uno de los centros más innovadores de todo el mundo. ¿Por qué? Porque frailes españoles que tenían un gran conocimiento de la retórica, de la dialéctica, o sea, de la lógica, de la teología, supieron enseñar y tomar como discípulos a indios nobles que también se volvieron no solamente expertos en su lengua, en náhuatl, sino que también se volvieron expertos en latín y a veces hasta en griego. En Santa Cruz Tlatelolco se leían, por ejemplo, las obras de Erasmo, se trabajaba Cicerón, se hablaba de Plutarco y sus vidas paralelas. Santa Cruz Tlatelolco se convirtió, por ejemplo, en una tesis no menos polémica, en formar dos intelectuales que se encargaron, dice el historiador mexicano Edmundo Gorman, en crear la imagen de la Virgen de Guadalupe. Uno de ellos pintando la tilma, esta imagen de la Virgen de Guadalupe, y el otro haciendo una interpretación histórica, en donde confluye, por supuesto, una idea de mestizaje y se justifica la unión a través de un orden colonial de indígenas y de españoles. Desde luego, esta tesis es muy polémica, pero la pueden ustedes consultar en el texto Destierro de Sombras, que por suerte la tenemos digitalizada y al alcance de todos nosotros. Tlatelolco fue un centro universitario de avanzada, que desgraciadamente cuando murieron sus patrocinadores, el virrey Antonio de Mendoza, Luis de Velasco, el propio arzobispo Zumárraga, perdió apoyo, ya no se financió y esa institución decayó. Me parece que una historia de la educación intercultural debería de tomar a la Santa Cruz Tlatelolco como uno de sus hitos, de sus momentos más importantes. Perfecto, doctor. Le voy a hacer el último bloque de preguntas, si le parece bien, sí, para que cerremos. Las dos provenientes de Brandon, he estado muy pendiente de la transmisión. La primera considera que la historia que se enseña en las escuelas se construye a través de el discurso lineal y oficial. ¿Y qué podemos hacer para evitar tradicionalismo y linealismo en la historia de las escuelas? Por otra parte, pregunta, ¿cree que hay una conexión o identidad de la historia mexicana con la sociedad y con los indígenas, o considera que el discurso histórico que se construyó como oficial no es del mexicano? Sí, muy interesantes preguntas. Yo concordaría con que la linealidad sigue siendo uno de los vicios, uno de los problemas más predominantes en la enseñanza de la historia, en este caso de la enseñanza de la historia de la educación, puesto que se tiende a predominar, por ejemplo, las etapas históricas de manera sucesiva, evitando ahí la posibilidad de estudiar cómo se ha estudiado el pasado por ellos mismos. Es decir, yo consideraría que oficialmente sí está estipulado enseñar linealmente la historia, pero por fortuna tenemos historiadores que han criticado con mucho tino la linealidad. Uno de ellos, Alfredo López Austin, por ejemplo, tenemos, hablando solamente de pasado educativo mesoamericano, el propio Eduardo Matos Moctezuma, un gran arqueólogo también mexicano, quienes coinciden en que la historia no puede enseñarse como si fuera una historia de bronce, una historia en la que se idealiza el pasado indígena y se justifica reformas estructurales que solamente hacen la invisibilización de los contingentes indígenas actuales. Por eso el doctor López Austin, por ejemplo, dice una cosa es Mesoamérica antes de la llegada de los españoles y otra cosa es tras su llegada, en donde
atrasos de colonización, de desigualdad, de explotación, deben ser también recuperados para dar una nueva interpretación de la historia. Por supuesto que abunda el tradicionalismo y es preciso que nosotros como profesores de historia de la educación nos acerquemos con los historiadores, con los debates historiográficos recientes, que nos acerquemos, por ejemplo, a la producción de textos como los de Aróstegui, los del doctor Chartier, como los de también otros historiadores latinoamericanos. A mí que me gusta mucho José Luis Romero, el propio profesor Gonzalo de Amézola, el doctor Prats, o Luis Herri, que también lo tenemos en Brasil. Me gustaría muchísimo que los profesores de historia de la educación nos sumemos al debate de la enseñanza de la historia, de la didáctica de la historia, porque en la medida en que nosotros armemos redes y compartamos experiencias, podemos dar cuenta de avances en cuanto a nuestro conocimiento histórico. Y respecto a la conexión de la historia de México y las sociedades indígenas, pues una crítica que se hace constantemente es la de enseñar las culturas indígenas como historias, como culturas muertas, como culturas que solamente se van a ver en los museos. Y es que algo de ese pasado sigue vivo, ya sea como explotación o ya sea también como un pensamiento distinto. Por eso es que algunos filósofos, por ejemplo, el doctor Enrique Dussel, quien es muy conocido en América Latina, aboga por conocer el pensamiento indígena más allá de nuestras categorías occidentales. También tenemos el pensamiento de otros filósofos, el propio Arturo Andrés Roy, Horacio Ceruti, al que ya me había mencionado, al doctor Mario Magallón. También recuperar, por ejemplo, otro pensamiento, los pensamientos feministas como lo de Francesca Gargalo, es interesante porque hay que nutrir, hay que evitar las visiones lineales de la historia de la educación y también hay que nutrir con otras experiencias educativas, por ejemplo, las anarquistas, la escuela de Guarizata en Bolivia, o los testimonios de la educación marxista con Aníbal Ponce en Argentina, o las experiencias educativas siempre tan interesantes de Simón Rodríguez. Es importante que las historias de la educación en América Latina recuperen su historia y su pluralidad, para que eviten hacer monolítico el pasado educativo de Mesoamérica, de los Andes y de todos los pueblos indígenas originarios. Bueno, doctor Pollux, quedan algunas preguntas en el tintero. Parece que pues podemos seguir el debate ahí dentro de los comentarios de Facebook. Ya la hora se nos está haciendo un poco extensa y nos vemos en la obligación de cerrar, pero queremos agradecerle profundamente por aceptar estar con nosotros, por acompañar la iniciativa de Encuentros por la Historia y a pesar del complicado momento que vivimos al principio, sumarse muy solidariamente a acompañarnos. No sé si usted quisiera decir unas palabras finales para la audiencia. Por supuesto, infinitas gracias para la Universidad del Valle, para el Departamento de Historia, para el Grupo IEPE. Muchísimas gracias para todos los que han seguido este espacio en México, en América Latina, en España. Esto va dedicado evidentemente para todos mis estudiantes de la UNAM, estudiantes de la FES Aragón, y ojalá que se pueda reavivar, revitalizar este interés por la historia de la educación, que no es exclusivo de los pedagogos y de los normalistas, sino que es una labor que exige el concurso de diferentes disciplinas, de diferentes especialistas. Entonces, yo también me despido, infinitas gracias a ustedes y nos vemos para la próxima. Estoy para servirles. Muchísimas gracias a todos. No sin antes invitarlos a que la próxima semana nos acompañen con la continuación del ciclo Nuevos Investigadores y hasta una próxima ocasión. El doctor Pollux, estaremos comunicándonos con usted, como Javier bien lo indicó al inicio, alrededor del inicio de la próxima semana, si no antes, todo sale bien, para hacerle llegar el certificado firmado por los directores de los grupos de investigación